Doña Rosa, don Paco, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, 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 pero con entusiasmo, ¿eh? ¿Bien? Bien. A mí me gusta preguntar eso. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Se acuerdan antes cuando se encontraban dos amigos y decían, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? Bien. La vida siempre tiene que ir. ¿Que hay problemas? Pues habrá que solucionarlos. ¿Qué va a hacer? Pero hay que disfrutar las 24 horas de cada día. Y cuando hay problemas, bueno, se va a buscar quien nos pueda ayudar a solucionar estos problemas. Si es un problema económico, ya veremos. Algún amigo, algún préstamo. Si es un problema de salud, un médico. Y de eso va el programa de hoy. Con un señor médico, que es catedrático universitario de anatomía humana. Viene de Benidorm y se llama Alfonso Puchades Orts. ¿Cómo le va, don Alfonso? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, ustedes me han invitado, con mucho gusto vengo. Bueno, catedrático universitario de anatomía humana. Sí. Bueno, el título realmente, cuando yo saqué la oposición, era catedrático de anatomía descriptiva y topográfica con sus técnicas. O sea, era un título muy largo, ajá, pero que se puede resumir como catedrático de anatomía humana. Bien, 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 bien. ¿Y en qué año sacamos ese título? La oposición la hice yo en el año 72, 1972, que eran las oposiciones de profesor agregado. Las oposiciones de cátedra desaparecieron en esa época y fueron sustituidas por la de profesor agregado, que eran los mismos ejercicios, que eran 6 ejercicios exactamente los mismos. Y posteriormente pasabas ya por un concurso de acceso sin más oposición a ocupar una cátedra cuando había vacante. Y esa fue mi situación. Don Alfonso, tengo entendido, sí, que usted es un enamorado de Benidorm, que vive en Benidorm, pero que usted es valenciano. Yo he nacido en Valencia. Mi padre era valenciano, mi madre era de Benidorm y todos sus antepasados mis antepasados maternos eran de Benidorm. Por lo tanto, mi vinculación con Benidorm y con Valencia es de toda la vida. Y vivo en Benidorm desde hace unos años. He vivido en varios sitios, entre otros, muchos años en Alicante también. ¿Y cómo se decide por la medicina? ¿Cómo el pequeño Alfonso dice un día, voy a ser médico? Bueno, yo estudié el bachillerato en Valencia, hice el preuniversitario en Valencia y cuando ya tuve que dar el paso a la facultad, pues elegí medicina. Quizá influyó también en mí el que un hermano de mi madre, que era Francisco Riorca, era catedrático de anatomía en la universidad que se llamaba Central, la Universidad que hoy es Complutense de Madrid. Quizá influenciado un poco por él, sin saber, pero yo me decidí por medicina. Tanto es así que cuando empecé, este tío mío, hermano de mi madre, él no tenía hijos y me dijo, pues si estudias medicina me gustaría que te vinieras conmigo a vivir allí. Y me fui a Madrid. Yo estudié la carrera de medicina en Madrid, no la hice en Valencia. Quizá ese fue uno de los motivos, pero luego lo que pasa es que a medida que vas adentrándote en unos estudios y los vas conociendo, te vas entusiasmando con ellos y te van, no sé, los vas queriendo, digamos, ¿no? Yo estaba con mi tío, él era catedrático de anatomía, sí, y yo pues desde los primeros cursos seguía yendo a la cátedra de él. Y allí pues me fui familiarizando con esa disciplina, de tal manera que cuando yo acabé la carrera, que hice enseguida la tesis doctoral, la hice inmediatamente, pues estaba muy acostumbrado a la cátedra de anatomía, porque iba allí a trabajar, claro, y ya me quedé prácticamente ¿En qué año, don Alfonso, tiene el título? De licenciado en medicina, en el año 1965. Acabo de hacer las bodas de oro de la carrera, tanto es así que hace 2 o 3 semanas fui a Madrid a un acto en que nos reunimos compañeros de ese año que acabamos la carrera, ¿no? Y claro, a muchos hacía 50 años que no los había visto, sí, con lo cual nos teníamos que identificar mucho unos a otros, ¿no? Fue un acto muy agradable. ¿Y cómo la vio la pandilla, si me permite? Pues yo a lo mejor peco un poco de subjetividad, pero me vi quizá entre los mejores, conservados. Oye, que yo estoy bien. Me vi bastante bien, comparativamente, pero vamos, fue para mí muy satisfactorio el encontrarme
con compañeros con los que has convivido momentos muy importantes de tu vida, que es mientras estudias, ¿no? Y momentos en que también has pasado tus angustias y tus miedos con los exámenes y que nos pasábamos apuntes y nos pasábamos apuntes y estudiábamos juntos y tal, y el reencontrarte con ellos, pues para mí ha sido un acto muy emotivo realmente. Tuvimos una comida muy agradable. A ver si tengo la habilidad de poder ser claro en la pregunta. ¿Qué significaba ser médico en 1965? Yo pienso que ser médico en el año 1965 como mentalidad del médico debe ser prácticamente la misma que ahora. Otra cosa es que haya distintas técnicas que han avanzado enormemente, sobre todo para el diagnóstico, bueno, y también lógicamente para el tratamiento. Pero la mentalidad del médico para mí debe ser prácticamente la misma. Es decir, la profesión del médico yo la entiendo fundamentalmente como una profesión de servicio. El médico está al servicio del paciente y eso para mí es fundamental. Pero cambió mucho la medicina, ¿eh? La medicina ha cambiado mucho en las técnicas, ya le digo, de diagnóstico, etcétera, pero la mentalidad del médico debe seguir siendo... Pero la esencia se mantiene. Yo pienso que sí. La esencia del médico es servir al paciente, tratarle al paciente, curarle si puede, y si no, pues ayudarle en lo que pueda, ¿eh? Hablaba los otros días con una señora amiga, que ya tiene algunos añitos, y me decía, es que antes, Teddy, a mí me encanta mucho, me gustan mucho estas conversaciones, porque me gusta mucho la riqueza de la experiencia de vida, ¿no? Y ella me decía, Teddy, dice, antes tú ibas al médico y a veces te curabas solamente con hablar con él. Eran psicólogos, todos los médicos eran psicólogos. ¿Era así? Para mí el trato humano del médico es fundamental. Es decir, el paciente tiene que sentirse con una confianza absoluta en el médico, y para eso el médico tiene que tener y transmitir humanidad. Es decir, el paciente tiene que sentirse así con su médico. Mire, por ejemplo, usted me decía las diferencias que hay. Claro que ha habido diferencias, del año 65, ahora son 50 años. Porque yo recuerdo cuando en aquella época, incluso ya cuando yo era médico y años después de ser médico, había una intervención quirúrgica, por ejemplo, una intervención como una colicistectomía, es decir, extirpación de una vesícula biliar, que es una operación muy frecuente. Se pasaba 8 días como mínimo en la clínica. A mí hace 2 años o 3 años, 2 años y pico, me operaron y al día siguiente estaba en casa. Y me podría haber ido el mismo día a casa. Es decir, esas técnicas han variado. Y no digo nada, por ejemplo, una operación de cataratas. Yo recuerdo cuando a una persona mayor lo operaban de cataratas en aquella época, se tiraba no sé cuántos días postrada en una cama sin moverse, sin poder mover. Hoy te operan de cataratas. Y te va. Es decir, eso ha cambiado de una manera enorme. Y no digamos nada, las técnicas de diagnóstico por imagen, con el TAC, la resonancia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ha variado enormemente. Pero la esencia del pensamiento médico para mí es igual ahora que antes y que años antes también. El trato humano, el saber escuchar al paciente, ¿es la primera pastillita que da el médico? Claro, es que siempre se nos dijo a nosotros, por lo menos cuando yo estudiaba medicina y tal, que la historia clínica que hace el médico cuando recibe al paciente, lo que hace la historia clínica, es fundamental para conocerlo. Luego ya vendrán las pruebas que tenga que hacer de diagnóstico, etcétera, pero la historia clínica reflejaba mucho de lo que quería saber el médico. Y había que saber hacer la historia clínica. Porque cuando usted tiene ya su título de médico, ¿dónde ejerce por primera vez? Yo es que ejercer realmente he ejercido muy poco. Simplemente, poco después de acabar la carrera, tuve la suerte de obtener una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, y fui un tiempo al Hospital das Clínicas de Sao Paulo. Entonces yo tenía una idea, estaba con la idea de la anatomía, pero la anatomía también tiene una aplicación práctica, quirúrgica sobre todo. Y entonces, al obtener esa beca, que ahora no vamos a explicar los motivos porque son un poco curiosos, y me fui allí, estuve una temporada... ¿A Sao Paulo? A Sao Paulo, en el Hospital das Clínicas, un hospital, por cierto, magnífico. Bien. Tanto es así, bueno, y entonces entré en el servicio de cirugía que dirigía el profesor Edmundo Vasconcelos. Edmundo Vasconcelos era, decían, posiblemente el cirujano más importante de toda América del Sur en aquella época. Es decir, yo estuve en un servicio de cirugía muy importante y estuve pues un tiempo en cirugía,
Fueron casi mis primeros pasos. Luego, al volver a Madrid, como yo quería seguir un poco esta idea quirúrgica, esta idea de cirugía, aunque sin dejar nunca la anatomía al mismo tiempo, entré como médico asistente en un servicio también de cirugía de un gran cirujano de Madrid que era don Plácido Duarte. Era uno de los grandes cirujanos de la época en Europa. Y entonces estuve también un tiempo allí y después ya lo dejé totalmente, la cirugía, etcétera, para dedicarme exclusivamente a la anatomía, a la docencia. A la docencia. A la docencia en la facultad. Como catedrático universitario. No, primero como profesor, primero ayudante de clases prácticas, profesor adjunto, es decir, yo pasé por todo el escalafón docente previamente. ¿Qué es la escalera que hay que ir subiendo? Bueno, no es que sea preceptivo ir subiéndola, pero era la lógica en aquella época. Cuando yo acabé en el año 65, casi inmediatamente fui profesor, pero primero profesor ayudante de clases prácticas, que se llamaba. Sí, después pasé... Me acuerdo de eso. Entonces después, pues, mediante ya una oposición, era profesor adjunto, que es lo que ahora es profesor titular. Sí, señor. Y después de un tiempo, en fin, ya depende de la formación de cada uno, pues se hacía la oposición y tenía la suerte de que los miembros del tribunal le votaran, pues pasaba a ser profesor, en este caso agregado, como fue el mío, y después ya por un concurso de acceso catedrático. Esta pregunta va a parecer mucho aquella que a mí que a mí no me gusta hacer, ¿no? Eso de ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? ¿No? Pero se la tengo que hacer, don Alfonso. Hágamela. En el corazoncito, ¿qué se siente? ¿Más médico o más profesor? Yo diría que las dos cosas. Usted me ha dicho quién quiere más, a papá o a mamá. Yo aquí quiero decir, es que yo, la docencia de anatomía, por lo menos como yo la he interpretado y como yo he pretendido darla, tenga en cuenta que yo la daba en la Facultad de Medicina a alumnos que su idea era ser médico. Y la anatomía es una asignatura que tiene una proyección práctica enorme. Yo no concibo a un cirujano o a cualquier especialidad que usted me diga si no tiene un conocimiento importante de la anatomía de su especialidad. No podemos concebir, yo que sé, a un otorrino que no conozca bien la anatomía de su especialidad. Correcto. Y lo mismo del digestivo, del neurocirujano. Pero ya no solo del cirujano, sino también del médico práctico. Es decir, tiene que conocer la anatomía, por lo menos, y la embriología. Y la embriología también es muy importante y muy interesante que la conozcan, pero por lo menos de la especialidad de él, aunque tenga una idea del conjunto. Pero yo sé que, aunque nosotros dábamos una anatomía de todo el cuerpo humano, muchas de esas cosas se olvidan, pero siempre queda ahí un reflejo, ¿verdad? Y después, ese alumno que se ha especializado ya en algo concreto, va a conocer, o debe conocer muy bien, por supuesto, la anatomía, la fisiología y la patología de esa especialidad. Entonces separar la medicina de la anatomía para mí era muy difícil, ¿no? Es decir, yo la interpretaba siempre dando lo que llamábamos entonces también la anatomía funcional, es decir, una anatomía que tenía una proyección práctica o aplicativa. Fíjese que una de las ramas, digamos, de la anatomía, y que dábamos como, la hemos dado aquí muchos años en Alicante como asignatura optativa, era anatomía aplicativa médico-quirúrgica. Como hay anatomía radiológica, claro. Porque el radiólogo, si no conoce la anatomía, poco podrá decir. Claro. Y así sucesivamente, ¿no? En muchas. Permítame que le haga la misma pregunta, pero desde otro punto de vista. ¿Cómo se sentía usted más cómodo, más feliz, más completo, atendiendo pacientes o transmitiendo los conocimientos? Porque la medicina... Vamos a ver, yo he atendido pocos pacientes, ya le digo, porque me dediqué muy poco tiempo y muy inicial, y además no solo, sino que estaba dentro de un servicio de cirugía donde yo era la última persona allí, claro, prácticamente. Sí. Entonces yo era un médico pues asistente, ayudante, porque no estuve poco tiempo como médico práctico. Yo he estado prácticamente no lo he conocido, pero sí que tenía esos conocimientos que yo adquirí durante ese tiempo, sí que me sirvieron para conocer mucho de lo que la anatomía podía servir como aplicación práctica para el médico. Bien. Entonces yo me he sentido, a mí, mire usted, la docencia es una de las cosas que me han gustado realmente en la vida y que lo he hecho con extraordinario gusto. Pero la pasión era la medicina. La docencia para alumnos que van a ser médicos, le diría yo. Tenía la responsabilidad de formar médicos. Bueno, de colaborar en la formación de los médicos. Mire usted, yo cuando daba la anatomía
no solo quería enseñar anatomía, quería enseñar algo más. El profesor para mí debe, sobre todo el profesor universitario sobre todo, debe transmitir un poco lo que es él y lo que él siente. No solo enseñar fríamente la anatomía o cualquier otra disciplina, sino debe enseñar un poco de lo que él cree que se debe ser en la vida también. Don Alfonso, ¿cómo se enseña eso? ¿Cómo se llega al alumno para decirle lo del trato humano, lo de lo importante de... Bueno, lo primero es sentirlo uno. Sentirlo uno. Nadie puede proyectar luz si antes claro, no se ilumina entonces, por dentro. Yo no sé si lo tenía o no, pero yo he querido sentir eso, y por lo menos lo que para mí era importante. Por ejemplo, hay una cosa para mí muy importante, que era el respeto mutuo entre el profesor y el alumno, lo cual no está en contra de la cordialidad y del trato grato, ¿eh? Pero yo con los alumnos siempre... Discúlpeme, qué agradable escucharle decir eso. Bueno, no, para mí el trato del profesor-alumno no debe ser un trato de desigualdad. Hay una desigualdad en cuanto a la edad, pues eso no hay nadie que lo pueda, y en cuanto a lo mejor el conocimiento, pero el trato debe ser de una cordialidad y sobre todo de un respeto extraordinario. El respeto como columna vertebral. Debe haber un respeto, claro que sí. Pero que repito, no quiere decir que el profesor con eso tenga que ser un ogro, en absoluto. No. Además, yo la experiencia que tengo en ese sentido es que el alumno lo sabe apreciar. Y cuando el alumno se siente respetado, él respeta también. Y además cuando el alumno ve que lo que el profesor quiere transmitir es un poco de su propio ser, él se da cuenta también. Vamos, esa es la impresión que yo tengo. Ajá. Para nosotros, que no sé si porque somos de Benidorm y la tradición esta, y además porque somos mediterráneos, el mar nos llama mucho. Yo me asomo muchos días a la ventana y veo el mar Mediterráneo, y aquello pues me quedo casi extasiado viendo, esta mañana mismo, ¿no? Cuando he visto ese mar tan maravilloso, la calma, y veía algunas barquitas, ¿no? Pero, en fin, el mar nos llama mucho realmente. El mar llama. ¿Cómo está la medicina hoy? La medicina, según su punto de vista. Según mi punto de vista, ya lo he dicho antes, la medicina ha avanzado extraordinariamente. Hoy, precisamente esta mañana estaba oyendo la radio un ratito y tal, no lo he oído completo porque me ha pillado así casi desprevenido, pero sí que estaban hablando una profesora, que es una gran investigadora, que es Blasco, y que estaba hablando sobre el tema de los avances en la investigación oncológica, es decir, sobre los tumores del cáncer. Eso ha avanzado enormemente. Y entonces, bueno, no he podido escucharla, no le puedo decir exactamente, pero lo he oído así muy de pasada, pero realmente estaba hablando de los avances y de las proyecciones que tenía la investigación sobre el cáncer. Ha avanzado, el tratamiento ha avanzado de una forma muy considerable. Yo me recuerdo que hace unos años decir la palabra cáncer era funesto, ahora ya no. Sinónimo sinónimo de desenlace fatal. Sí, y hoy día no, hoy día hay muchos que se curan, sobre todo si se pueden diagnosticar con tiempo, precozmente, ¿no? Discúlpeme, quizás hasta una expresión que nace de la ignorancia, pero yo veo tantos adelantos médicos, tanto avance de la medicina, que algunas cosas, don Alfonso, me parece magia. Sí, puede parecerlo. Realmente yo cuando he visto, a mí me han hecho alguna exploración, como a muchos otros, una exploración, por ejemplo, del aparato circulatorio, de las arterias, etcétera, que te ponen un medio de contraste, etcétera, y cuando se ve yo digo, oye, pero si es que están entrando en nuestra propia intimidad ya, es que la están descubriendo, es que te ven por dentro todo. Me están conociendo por dentro. Por dentro todo, y realmente son unas imágenes, pero extraordinarias, igual de estas como de resonancia, etcétera, pero hay que saberse la anatomía para poder... el cimiento siempre es el mismo, ¿no? Si no se sabe la anatomía no se puede ahí llevar, diagnosticar, o por lo menos no se puede comprender lo que se está viendo. Sí. Bien, la anatomía. Esa es la base, es el cimiento de todo. Bueno, eso sí, para esas técnicas. Los otros días veía en televisión cómo hacían inclusive unas imágenes en 3 dimensiones. Increíble. De un niño. Sí. Pero ¿y cuando hacen las ecografías estas en 3D, 4D del feto que está intraútero? Y lo ven, y además a mí me hace gracia, porque yo he tenido un nieto hace muy recientemente, el último nieto, y me enseñaban ¿verdad que se parece a no sé? Yo creo que todos son muy parecidos. Sí. Bueno, pero se parece a fulanito, tiene la nariz de no sé qué. Oiga, pero es que veías la carita del... El niño no nació todavía, el niño no nació todavía. No, este era un feto intraútero.
Pero te enseñan esas imágenes de 3D y 4D, no sé, que ves al niño como... Eso, vamos, en aquella época, vamos, la época mía me refiero, era impensable, ¿no? ¿Qué cosas no hizo? Yo posiblemente muchas cosas no he hecho que hubiera querido hacer, pero bueno, la vida siempre se quedan muchas cosas por hacer, muchas cosas pues dentro a lo mejor dentro de la investigación en la universidad, por una serie de circunstancias a lo mejor no he podido dedicarme como me hubiera gustado o no he podido abarcarlas en la vida. Y, no sé, mire, yo no sé si le debo hablar de esto o no, pero por ejemplo a mí desde hace bastantes años me ha llamado mucho la atención por una serie de circunstancias que tuve pues la posibilidad de conocer una realidad de la humanidad que es muy distinta a la nuestra, que es en países muy pobres, ¿no? Entonces pues allí he podido colaborar en algunos proyectos. Entonces, me refiero a proyectos sobre todo dentro del campo de la salud y educativos y esto, ¿no? Proyectos humanitarios. Pero, sí, pero claro, ahí te dejas una cantidad de cosas. Yo le diría, para mí la experiencia más importante de mi vida ha sido conocer esa realidad. He conocido situaciones verdaderamente límites y llegas hasta... ¿Y a qué cosas llegas? Pues a muy poquitas a lo mejor. Entonces te dices, ¿qué cosas no ha podido hacer? Pues hay muchísimas, pero he podido hacer otras, que también me han dado mucha satisfacción. ¿De qué se siente orgulloso? Quizá pues no sé, quizá de mi familia. Me siento orgulloso. Yo orgulloso de mí mismo de pocas cosas, no sé si he conseguido... Bueno, me he dedicado a la docencia, que era una cosa que a mí me apasionaba. He podido conocer esta realidad que le estaba diciendo, que para mí ha sido una experiencia importantísima en la vida, que además quizá ha condicionado pues muchas cosas en mi forma de ver, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar. Y estas cosas pues quizá ha sido una suerte también. Y me siento orgulloso de eso, de haberlo podido vivir. No deja de ser una suerte. Y eso pues he querido transmitirlo también a mis hijos, por lo menos que conozcan estas situaciones, porque uno si conoce puede elegir, si no conoce pues tiene menos alternativas, ¿no? Pero si uno ve esto tal y dice, pues por aquí también puedo yo hacer cosas, ¿no? Y he tratado de transmitirles algo de esto a ellos. Y han venido conmigo a estos países y eso, para que conocieran esa realidad. ¿Por qué? Porque para mí ha sido importante, y como para mí ha sido importante, digo, por lo menos ellos que lo sepan, que lo conozcan, sí, que lo conozcan de primera mano, sí, no que se lo cuente yo solo. Sí, señor. Don Alfonso, ¿es hoy usted un hombre feliz? Dentro de lo que es la felicidad, que puede ser la felicidad humana, sí, sí, podríamos decir que sí. Ahora, la felicidad completa. Mira, hace algún tiempo leí un libro de un autor que para mí es extraordinario, que es Pagola, es un jesuita, y tiene un tratado donde trata 3 temas. Uno es la felicidad, otro es sobre la salud y otro que ahora no recuerdo exactamente, pero la parte que trata sobre la felicidad, el señor Pagola, para mí es lo máximo que se ha podido decir sobre lo que es la felicidad, lo que significa y lo que representa la felicidad y cómo busca el hombre la felicidad. Entonces, dentro de estos parámetros que yo le puedo decir, que para otros pueden ser otros, por supuesto, pero para mí este ensayo fue muy interesante conocerlo, pues yo, contestando a su pregunta, le puedo decir, soy feliz. Absolutamente, no hay nada absoluto en esta vida, quizá. Siempre hay cosas, ¿no? Siempre hay situaciones tristes que se pasan en la vida, pero bien. Nosotros hemos sido muy felices de tenerlo hoy aquí. Pues para mí ha sido un momento muy agradable. No sé si he podido responder a las cosas que ustedes me decían, pero bien, he tratado de hacerlo. Nos ha respondido con creces. Pues muchas gracias. Don Alfonso, muchas gracias. Ha sido... Nos quedamos ahí un ratito, pero porque lo vamos a despedir a don Alfonso. Doña Rosa, don Paco, don Alfonso Puchades Ors, catedrático universitario, enamorado de Benidorm, estudió medicina y terminó formando médicos. El tema de la vocación, dice, sí, está, pero no se puede decidir sobre lo que no se conoce. Se va haciendo camino al andar. De eso se trata. Dice que es un hombre feliz.
y que cuando abre la ventana y ve el mar, se queda maravillado, porque el mar llama. El mar llama. Gracias por estar hoy con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.